Bien, vamos a orar para dar comienzo al estudio de esta mañana. Oramos. Gracias, Padre, porque podemos estar juntos una vez más y tu amor nos une, tu amor nos convoca y te agradecemos porque podemos estar juntos, podemos estudiar tu palabra juntos, podemos buscar tu voluntad, todo lo que tenés para nosotros. Por eso te pedimos que nos guíes en este tiempo, en este corto tiempo que tenemos ahora de estudio, esta hora, para descubrirte, comprender tu palabra, ver tu revelación, tu persona. Necesitamos tu guía, Señor, y tu discernimiento para comprender lo que sos vos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, nosotros estamos, ya terminamos Génesis hace 2 domingos atrás, y lo que estamos haciendo ahora es intentar ver cómo este ejercicio que hemos hecho durante todo Génesis, poder comprender cómo esto es un material que usaron los escritores bíblicos después para interpretar, analizar, escribir inclusive, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces estamos haciendo este ejercicio ahora de analizar alguna historia del Nuevo Testamento, por ejemplo, y cómo esa historia del Nuevo Testamento, de alguna manera necesito comprender el Génesis, puntualmente, que es lo que habíamos estudiado. Obviamente hay muchas otras cosas, pero puntualmente el Génesis, para comprender la historia que estamos leyendo, ¿no? Si vamos a hacer este ejercicio hasta fin de año, para el año que viene ya comenzar con el libro de Éxodo, analizar el libro de Éxodo igual que lo hicimos con Génesis, pero en estas clases vamos a hacer esto. Vamos a tratar de tomar ciertos pasajes de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y cómo esto está vinculado al Génesis. Daniel el domingo pasado nos hablaba un poco de, por ejemplo, el árbol de la vida, ¿no? Y todo el relato que hay en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, cómo ese relato sin duda está vinculado a lo que veíamos en Génesis, ¿no? Como, ya sea el árbol de la vida en el inicio, cómo va a terminar la nueva creación y demás. Y hoy vamos a leer una historia y vamos a tratar también de ver cómo podemos interpretar esta historia a la luz del Génesis. Entonces vamos a buscar el Evangelio de Juan y vamos a leer una porción en el capítulo 1. Leemos del 43 al 51. Y este es el encuentro entre Felipe y Natanael con Jesús, especialmente de Natanael. O sea, Felipe busca a Natanael y Natanael se va a encontrar con Jesús, quizá un poco escéptico al principio, pero va a haber algo que va a decir Jesús y va a cambiar su percepción de quién era él, ¿no? Entonces leemos Juan 1, del 43 al 51. Dice así: al día siguiente quiso salir hacia Galilea Jesús, ¿no? Y halla a Felipe, y Jesús le dice: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le responde a Felipe, ¿no? ¿De cierto puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dice: ven y ve. Verso 47. Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Jesús lo ve a Natanael y dice: Natanael, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, hasta acá la porción. Entonces, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué quiso decir Jesús acá cuando le dice a Natanael: te vi debajo de la higuera? Natanael dice: ¿de dónde me conoces? Cuando Jesús le dice: porque te vi debajo de la higuera,
Natanael responde, ¿vos sos realmente el Hijo de Dios? ¿Vos sos el Rey de Israel? Y Jesús le responde, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, vas a ver los ángeles descendiendo y ascendiendo, el cielo abierto y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué piensan? Bien, hay como una conexión con Jacob. Ángeles que suben y bajan. ¿Qué más? ¿Por qué Jesús le dice, te vi debajo de la higuera? Y Natanael dice, sos el Hijo de Dios, sos el Rey de Israel. Conectó con algo que ya sabía. Bien. Bueno, la higuera tiene un simbolismo. Es verdad que muchas veces representa el pueblo de Israel, pero hoy vamos a ver que también hay una condición en esto de estar debajo de la higuera. Es una disposición. Ahora lo vamos a ver. ¿Alguna otra idea? Porque los... Sí. Claro, o sea, como vos decís, Esteban, que es como si dijéramos, no sé, estaba Natanael solo, no había nadie cerca. Entonces Jesús dice, yo te vi debajo de la higuera, pero si no estabas. Entonces es como diciendo, vos realmente tenés una visión distinta, ¿no? Bien, es verdad, esa es una idea que hemos tenido, ¿sí? Como si Jesús hubiera adivinado, ¿no? Exacto, muy literal, sí. Bien. ¿Algo más? Los ángeles descendiendo, ascendiendo sobre el Hijo del Hombre, el cielo abierto. ¿Cuáles son las mayores cosas que iba a ver Natanael? Milagros, la muerte, la resurrección. Bueno, dentro de los milagros uno podría involucrar la transfiguración. Pero ahí hay algo que Jesús dice que va a haber ahí. Las cosas mayores que estas verás es lo que después dice, ¿no? Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden. Bueno, ahora entonces lo vamos a empezar a analizar. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, Natanael, lo primero que yo anoté, como que me llama la atención, es el verso 47, ¿no? Hay algo que se repite muchas veces. ¿Se dieron cuenta? Vio, ¿no? Fíjense, en el verso 46 le dice Natanael o Felipe a Natanael, ven y ve. Después Jesús en el 47 dice, ve a Natanael que viene, ¿no? En el 48 dice, debajo de la higuera te vi, y cosas mayores que estas verás. Todo el tiempo es esta cuestión de ver. Yo no sé, la verdad no sé bien por qué se repite esta idea, pero tiene que ver con observar algo, ¿no? Tiene que ver con ver algo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, eso vamos a tratar de analizar esta mañana. Entonces, la primera frase rara es, o que me llamó la atención es, el verso 47 cuando dice, Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Por qué piensan? ¿Tiene alguna cosa extraña? ¿No dice nada? Sí, o sea, otra vez con esa idea de algo que imaginamos que pudo haber pasado, ¿no? Debajo de la higuera, de que Natanael estaba haciendo algún tipo de oración y demás.
Bien. estaba atento. Ujú. Porque primero tiene como, no, de Nazaret, ¿cómo va a venir de Nazaret? Y después va y ve, porque está buscando, porque está atento a que lo está esperando. Tal cual. Por esa actitud, Ujú. Sí, sí, él es muy... sí. Ujú. Sí, por eso es interesante ese detalle, porque es verdad, hay una disposición a querer encontrar. O sea, no es un escepticismo el de Natanael que no, está cerrado a cualquier circunstancia, sino que él simplemente se pregunta, ¿pero puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, pero no como algo despectivo, sino es como... Claro, yo no recuerdo ninguna escritura que me haga referencia a Nazaret. Entonces, ¿estás seguro que era ese que estamos esperando? Entonces, dice, bueno, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Alguna otra idea de un verdadero israelita en quien no hay engaño? Yo anoté esto, ¿no? Un verdadero Israel, no engaño. ¿Les puedes recordar algo esto? Ahí está, a Jacob. Ahí está, muy bien. Ahí está. Marta dice entonces, primero, ¿cómo fue la vida? Podríamos hablar del nombre, ¿qué significa el nombre de Jacob? ¿Recuerda qué significa el nombre de Jacob? El que suplanta, el que engaña. ¿Cómo fue la vida de Jacob? Engaño tras engaño, ¿verdad? Entonces, Jacob es una persona que quiere obtener la autoridad y lo que hace es comprar la primogenitura para obtener esa autoridad de parte de su hermano, que es el que le correspondiera a Esaú, pero él era el segundo y bueno, y hace ahí una tramoya y por engaño obtiene la primogenitura. Por engaño también se pone piel en los brazos para hacer de hermano y recibir la bendición del padre. Después el engaño de Labán hacia él, entregándole las... Entonces su vida fue una vida de engaño. De hecho, cuando nosotros leemos, por ejemplo, que Jacob luchó con Dios, estamos haciendo una... A veces uno imagina, bueno, Jacob luchó con Dios, ¿no? Es como que está peleando, agarrándose, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser de esa cuestión literal, sino que él es alguien que él está peleando en este sentido, ¿no? Engaña para obtener cosas, hace artimañas, ¿no? En ese sentido es como si el escritor está describiendo el carácter, ¿no? Entonces Jesús hace un juego de palabras y dice, este es un verdadero israelita. ¿Cómo se llamó después de Jacob? Israel, ¿no? Entonces está haciendo este juego de palabras. Él es un verdadero Israel, no está vinculado a Jacob. Eso es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Está haciendo un juego de palabras. Y todo está como en incógnita en el pasaje porque, insisto, Jesús le dice, después le va a decir, te vi debajo de la higuera, y Natanael dice, tú eres el Cristo, o sea, porque le dijo solamente que te vi debajo de la higuera. Entonces hay toda una cuestión de incógnita, porque él le dice, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, Jesús está vinculando a Natanael quizá con esta postura que decía a Ariana y Marce recién él está deseoso de encontrar. Él realmente no está con malas intenciones. Él es un verdadero israelita, ¿no? El que quiere encontrar. Y de hecho lo va a tener enfrente, ¿no? Un hombre íntegro. Bueno, lo que pasa es que la palabra íntegro no me vincula a Jacob. Entonces ahí es donde es una lástima que... Por eso creo que la Biblia textual, por ejemplo, trata de traducir textualmente para no perder estos detalles, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Cris. ¿Mm? Un contraste eso. ¿Mm? Exacto. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Sí, puede ser esto, que haya un contraste entre los israelitas que deberían estar buscando al Mesías, como los fariseos, los escribas, que realmente sabían el Antiguo Testamento y deberían haber estado más preparados para eso, pero no lo estaban haciendo. Y que es alguien que quizá no
no califica para ser uno de los que está esperando a Jesús, es realmente alguien así, que está sin engaño esperando al Señor. Puede ser. Bueno, vamos a leer parte del Antiguo Testamento donde va a aparecer esta frase, otra vez, un verdadero Israel en donde no hay engaño. Mira, vamos a Sofonías, capítulo 3. Sofonías 3, voy a leer del verso 9. No vamos a entrar en el detalle de Sofonías, porque tiene cuestiones, habría que ponerse a estudiar bien en profundidad, pero hay una frase y hay en realidad una situación que me describe y que va a vincularlo con alguien que no tiene engaño. Miren, Sofonías 3:9 dice así: para ese entonces purificaré los labios de los pueblos. O sea, hay un día, más adelante, dice Sofonías, que Dios va a purificar los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Dios y les sirvan de común acuerdo. O sea, en algún momento todos van a servir a Dios de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me veneran, la hija de mis dispersos, traerán ofrendas para mí. O sea, desde muchos lugares lejos van a venir a servir al Señor. En aquel día, en ese mismo día, no serás avergonzada por todas tus acciones. Le está hablando a Israel, ¿no? No serás avergonzada por todas tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo habré quitado de en medio de ti a los que se gozan en tu soberbia. Y no volverás a ensoberbecerte en mi santo monte. ¿Qué está diciendo acá con esto? El profeta le dice a Israel, no vas a tener más soberbia. ¿Está bien? Ese es el gran problema nuestro, ¿no? La soberbia. Y dice, no te vas a ensoberbecer en mi santo monte. ¿Qué está diciendo con esto? Nosotros lo hemos visto. Exacto. Perfecto. Ahí está. Chris dice, es la presencia de Dios. O sea, la idea es que Dios está diciendo, tu soberbia va a ser sacada para que cuando estemos juntos, esa soberbia no esté más. ¿Está bien? Verso 12. Entonces dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Claro, si le saca la soberbia, ¿qué queda? Humildad y pobreza, ¿verdad? Y pobreza no de material, sino exacto, la pobreza de espíritu, como dice Mateo 5, ¿no? El cual se refugiará en el nombre del Señor. Claro, alguien que soltó la soberbia y se encuentra humilde y pobre, se refugia en el nombre del Señor. Ahora el verso 13 dice, el remanente de Israel, miren esto, el remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. O sea, no hay más engaños, pues ellos se apacentarán y reposarán sin que haya quien los aterrorice. Bien, entonces, ¿cómo es la escena? Bien, no más soberbia. Ahí está, es una imagen muy parecida al Edén, es decir, no hay más soberbia, hay humildad y pobreza, en el buen sentido, y no va a haber más iniquidad, no hay mentira, no hay engaño. ¿Y cómo van a estar ellos ahí? El final del 13, ¿cómo van a estar? Bien, ¿qué sería tranquilos? O sea, ¿cómo lo podríamos resumir? Sí, paz. O sea, cuando venga el reinado de Dios y saque la soberbia, haya humildad, no va a haber engaño, hay paz. ¿Verdad? Esa es la idea. Ahora, vamos a vincular esto también con Miqueas capítulo 4. Vamos a Miqueas. Un par de libros antes. Dice Miqueas 4, miren, vamos a leer otra vez desde el verso 1. Miren, dice, pero en los postreros tiempos, o sea, otra vez, en un día más adelante, el monte de la casa de Dios, ¿qué es esto? Sión, pero ¿qué representa?
La presencia de Dios. Siempre el monte, el lugar alto, Sion, es la presencia de Dios, ¿no? Está la casa de Dios. Será establecido como cabeza de los montes. ¿Qué quiere decir cabeza de los montes? Y ahí cabeza usa la palabra rosh en el hebreo, que es la misma que aparece muchas veces en Génesis. Autoridad. Será establecido como, o sea, la presencia de Dios está por encima de todas las cosas. Y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos. Otra vez la misma idea, ¿no? Muchos pueblos vienen a él. Y muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos, nosotros andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Ahora, pero miren lo que dice el verso 3. Y Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién es Él? ¿Quién? Jesús como rey, ¿verdad? El rey juzgará entre muchos pueblos y decidirá sobre naciones poderosas hasta las más distantes. Y miren lo que harán estas naciones. Forjarán sus espadas en arados. ¿Qué significa esta frase? Forjarán sus espadas en arados. Y, ahí está. ¿Ven? De guerra, y sus lanzas en podaderas tengo yo. Hoces. Es decir, trabajos de agricultura. ¿Les recuerda algo de agricultura? Entonces, a ver, la idea es, este rey cuando aplique su reinado, ¿qué es lo que va a haber? Paz. Cuando había violencia, yo la espada la transformo en una herramienta de agricultura, ¿no? Y es una frase poética que está representando la paz que va a haber en ese tiempo. No solo eso, sino que, verso 4, miren lo que dice el verso 4, y así lo empezamos a conectar con Juan 1. Sino que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha dicho. ¿Cuál es la condición entonces? Paz. ¿Cómo se describe esa paz acá? Aparte de la espada y sentarse debajo de la higuera. O sea, sentarse debajo de la vid y debajo de la higuera es una descripción de la paz. ¿Quién va a aplicar esa paz? Bien, entonces vamos a anotar acá. O sea, esa paz tiene que ver con cuando tome el rey, ¿ok? Cuando el rey, en este caso Jesús, gobierne, hay paz. Y se describe con personas sentadas debajo de la higuera sin que nadie los amedrente. No es una práctica, es una descripción poética. Es como, ¿cómo hago para describir una sensación de paz? Bueno, por ejemplo, te digo, en ese momento las espadas se van a transformar en hoces. Y por ahí a nosotros no nos dice mucho, pero para ellos era una descripción poética de cómo la violencia se termina y viene un tiempo de paz. Y otra manera de describir la paz es, como leíamos recién, ¿no? Si vos estás debajo de tu higuera con tu compañero y nadie los amedrenta y hay paz entre ustedes, está todo bien. O sea, hay alguien que está reinando y está generando paz. Y el último pasaje que vemos en referencia a esto, miren, Zacarías capítulo 3. En Miqueas 4 el 6 termina diciendo, el 7 termina diciendo, y Dios reinará sobre ellos en el monte Sión, ¿no? Desde entonces y para siempre. Entonces es el reinado de Dios el que genera esta paz. Ahora, Zacarías 3, verso 9, miren, dice, he aquí pongo una piedra, Zacarías 3:9, ¿estamos? He aquí, pongo una piedra delante de Josué. ¿Qué es la piedra? Otra vez, no es literal, o sea, está claro, ¿verdad? Esto es una situación donde yo tengo que entender qué es lo que quiso decir cuando dijo piedra. ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo piedra? Bien, exacto. O sea, Josué no es el Josué de... Exacto, está claro. Es el sumo sacerdote. Bien. Con el reinado de Jesús. La piedra es Jesús, representa a Jesús. ¿Recuerdan cuando también Daniel ve la roca
que destruye los montes y esa roca se hizo un monte que llenó todo el lugar, esa roca es Cristo, ¿no? Entonces, miren, dice, he aquí pongo una piedra delante de Josué, el sumo sacerdote. Es una piedra única en la cual hay 7 ojos. Esto claramente es figurativo, ¿no? Y yo mismo esculpiré su inscripción. ¿Qué es lo que va a escribir en esa piedra? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Profecía de lo que Jesús. Ahora, oráculo del Señor, verso 10, en aquel día dice el Señor de los ejércitos, miren, cada uno de vosotros convidará a su compañero. ¿Dónde? Sentados debajo de su parra y debajo de su higuera. ¿Qué descripción está dando acá también? La paz. O sea, viene el rey y quita el pecado, entonces yo ya me puedo ahora sentar debajo de la higuera y debajo de la parra. ¿Está bien? De la vid. Y puedo disfrutar de esa paz. O sea, cuando venga este rey, va a generar que yo me pueda sentar debajo de la higuera. Entonces, volvemos a Juan 1. Entonces, cuando yo leo que Jesús le está diciendo a Natanael, estamos en Juan 1, verso 47, dijimos, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. O sea, no lo vinculo a Jacob, el engañador, sí lo vinculo al nuevo Israel. Hay un nuevo Israel. Natanael forma parte de este nuevo Israel. Y dice el verso 48, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Responde Jesús, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y miren la respuesta de Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Enseguida Natanael está vinculando esto. Esta frase, debajo de la higuera te vi, está vinculada al reinado del Mesías. Entonces cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, Natanael vincula todo lo que acabamos de leer para darse cuenta que él es el rey. Si no, no hay manera. ¿Me siguen? Es decir, está describiendo una situación que solo va a darse cuando aparezca el rey de Israel. Entonces Natanael, entonces sos vos el rey de Israel. Tal cual. Bueno, sí, es verdad, nosotros estamos esperando, ellos estaban esperando, pero la pregunta era quién iba a hacer ese. Entonces, habrá señales. Bueno, ¿cuáles son las señales? Bueno, por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, te vi debajo de la higuera, como diciendo, te estoy indicando quién soy yo. De las Escrituras, exacto, que es lo que a veces no nos ocurre a nosotros. Como nosotros no tenemos tan aceitado el Antiguo Testamento, cuando leemos este pasaje de Juan 1, no lo podemos, por eso tratamos de vincularlo con algo que imaginamos o algo literal, ¿no? Pero no es así. Entonces, miren, verso 49. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le responde, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Mayores que cuáles? Ahí está. O sea, es como si Jesús le está diciendo, mira, te estoy mostrando quién soy yo. Te digo, te vi debajo de la higuera, te demuestro que yo soy el Rey de Israel. Vos lo estás viendo. Bueno, pero vas a ver cosas mayores que estas. ¿Cuáles? Las que sigue. El verso 51. De cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, vamos a analizar esto con... Génesis 28, vamos a Génesis 28, miren. Génesis 28, y esto tiene que ver con la idea del cielo abierto, los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y hay dos cosas que vincula este pasaje, miren. Génesis 28, vamos a leer, por ejemplo, desde el verso 3, es la historia del sueño de Jacob. ¿Bien? Dice Génesis 28:3, Dios te bendiga. Le está hablando Isaac a Jacob, ¿no? El papá a Jacob, que lo bendijo sin querer bendecirlo, ¿no? Dios te bendiga, te haga... ¿Y qué más? Bien, otra vez, ¿no? Esta idea, fructificar y multiplicar. Fructificar la tierra, multiplicar, o sea, mucha gente...
y mucha tierra, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Dios ha dado a Abraham. Es decir, vamos a poner contexto. Jacob está en la tierra prometida, pero como su hermano se enteró que le robó la primogenitura, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irse, ¿no? Se va a ir bien al norte, a Padán Aram, ¿recuerdan? Eso lo vimos en Génesis, donde va a conocer sus 2 esposas y todo lo demás, y después va a volver. Entonces ahí Dios le está adelantando, mira, anda para el norte, porque tu hermano te quiere matar, fíjense, pelea entre hermanos, exilio, él va a volver porque esa tierra es importante. ¿Por qué es importante esa tierra? ¿Por qué es importante esa tierra? Inclusive es pregunta de actualidad. ¿Por qué es importante esa tierra? Ahí habitaría el pueblo hebreo. A ver, la pregunta es... Ahí está. Porque es el lugar donde Dios desciende. O sea, obviamente el pueblo va a habitar ahí, pero no es porque habita el pueblo ahí, sino porque Dios va a descender. Lo que hoy no está entendiendo el pueblo de Israel, que ya no funciona más el área geográfica de Israel. A ver, ¿me siguen? Miren, Dios en ese momento dice, yo voy a elegir un lugar, en Génesis, yo voy a elegir un lugar para traer otra vez la presencia que perdimos en el jardín del Edén. ¿Bien? Se fue la presencia de Dios, culpa nuestra, y Dios hace su trabajo para volver a traer la presencia de Dios. Y va a ser una previa de traer la presencia de Dios en un lugar geográfico. Entonces le dice al pueblo de Israel, es acá muchachos, es acá. Acá va a estar la presencia de Dios. Entonces este lugar es importante ahora. Pero más adelante, cuando la mujer samaritana le dice, ¿dónde hay que adorar? ¿Acá al sur o al norte? Llega un tiempo donde no hay más lugar geográfico. Porque la presencia de Dios ahora está en este nuevo templo, que es nuestro cuerpo, donde habita el Señor. Entonces no se necesita más. Pero otra vez, los israelitas todavía creen que es el lugar geográfico el importante, ¿no? Entonces, claro, le dice, tenés que volver a este lugar que es importante. Pero miren lo que dice Génesis 28, 10. Vamos a saltar al verso 10. Jacob pues salió de Berseba y se dirigió a Aram. Y llegado a cierto lugar pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Ya esta idea del escritor de decirme que el sol se está poniendo, me dice que acá empieza un tiempo complicado para Jacob. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio, o sea, como almohada, se durmió y tuvo un sueño. Y miren lo que ve el sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Qué está viendo acá, Jacob? Yo cuando cuando nos contaban las historias de niños y veíamos algún libro, ¿cómo era la escalera para ustedes? Era una escalera como usábamos para subir, ¿no? Y ahí en la punta. ¿Pero qué es esa escalera? Realmente. No lo que representa para nosotros, porque, otra vez, escalera a mí me significa algo que puedo subir hasta... Era la Torre de Babel. Exactamente, es la Torre de Babel, es ese lugar, ese templo, porque es un templo, donde la gente puede ascender hacia arriba, donde se une el cielo y la tierra, donde está la presencia de Dios. Entonces esa escalera representa el templo. Y en esa escalera suben y bajan los ángeles. Entonces me está diciendo que ese lugar va a ser un lugar especial donde la presencia de Dios se manifieste, porque ahí es donde descienden y bajan los ángeles. Es una manera de expresar la presencia de Dios, ¿no? Y dice verso 13, he aquí Dios estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Jehová, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. Fíjense que no dice de Jacob. ¿Por qué? Todavía no estaba preparado, ¿no? De tu padre Abraham y del Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? ¿Por qué serán benditas todas las familias de la tierra en ese lugar? Claro, porque la presencia de Dios es la que trae la bendición. Y era para todos, no era para el pueblo de Israel, era para toda la familia de la tierra. He aquí, dice verso 15, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces se despertó Jacob, verso 16, de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Si Dios está en este lugar, ¿qué era eso? Un lugar santo, el templo, el lugar donde se unen el cielo y la tierra, ¿no?
Y asustado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. ¿No? Bueno, después madrugó, se fue, hizo un altar, obviamente, y se fue. Pero, ¿qué es lo que está diciendo ahí Jacob? Él está viendo una visión de que en ese lugar, geográficamente hablando, la presencia de Dios se iba a instalar para bendición de todas las naciones. ¿Y cómo describe Jacob a la presencia de Dios, al templo? Lo describe con una escalera, ángeles bajando y subiendo, la puerta de los cielos, como dice ahí, la puerta de los cielos. Esto es casa de Dios y la puerta de los cielos. ¿Ven? Entonces tenemos ese lenguaje que usa Jacob. Entonces si nosotros volvemos a Juan, y ya para terminar. Exacto. O sea, ese lugar iba a ser el lugar que se iban a conectar el reino de Dios, o sea, el cielo, y el reino de los hombres, la tierra. Y eso grafica lo que es el templo. El templo o el tabernáculo representaban ese espacio donde el cielo y la tierra se estaban unidos. O sea, el reino de Dios y el reino de los hombres. De la misma manera que ocurría en el Edén. Entonces, volvemos. Y ahora sí, para terminar y resumir. Entonces, vamos a leer el verso 49, Juan 1. Le responde Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel que puede producir esta paz de estar debajo de la higuera, ¿no? Entonces el verso 50 dice, porque te dije que te dio debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué es lo que va a haber? El cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está viendo ahí Natanael? Si él está viendo ángeles que bajan y la presencia de Dios, ¿en forma de qué? De hombre, el Dios encarnado. Miren lo que dice el capítulo 2 de Rey también, por lo que acaba de decir antes, porque él dijo, te dio debajo de la higuera. Pero miren lo que dice el capítulo 2 de Juan, verso 17. Recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Interviniendo entonces los judíos le dijeron, ¿qué señal, no milagro, señal, nos muestras ya que haces esto? ¿Cuál es la señal? Verso 19. Sí, pero ¿cómo se presenta ahí Jesús? Como el templo. Otra vez, ¿qué significa el templo? Sí, Pablo. Está diciendo Natanael, o sea, uniendo con el uniendo, porque dice que verás ángeles que descienden sobre el Hijo. Está diciendo, yo soy el punto que vio Jacob en el suelo efecto. Totalmente. ¿Ven? O sea, Jesús le está diciendo a Natanael, estás viendo al templo, estás viendo ese punto donde se unen el cielo y la tierra. Esa es la cosa mayor. No, a ver, otra vez, porque nosotros vimos recién, es más, en el capítulo 2, Jesús está en la boda de Caná. ¿Recuerdan que dijimos de esto? Que en la boda de Caná, ¿cómo se presenta Jesús? Él termina diciendo el verso 11, este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es la señal que hizo en esa boda? Voy a volver a preguntar, o sea, me contestaron esto. La señal es el transformar el agua en vino. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuál es la señal que manifiesta Jesús en esa boda? Se presentó como el esposo. Esa es la señal. La señal es, yo soy ese esposo que el Antiguo Testamento decía que iba a aparecer. Yo soy tu esposo y va a aparecer, yo te voy a recoger, le dice el esposo a Israel, ¿no? Porque vos fuiste infiel, me abandonaste, me dejaste, pero yo te voy a recoger como un esposo ama a su esposa. Entonces, claro, como no seas. Entonces, cuando nosotros vemos en la boda de Caná, ¿cuál es el milagro? Ahora pregunto diferente, ¿cuál es el milagro? Que el agua deje de ser agua y ahora sea vino, pero ¿cuál es la señal? Porque ¿quién era el encargado de traer el vino? ¿Y quién entonces trae el vino? Exacto, pero a ver, si el encargado de traer el vino es el esposo, ¿quién trae el vino? El esposo con mayúscula, Jesús. Jesús es el esposo.
Entonces, a ver, el milagro es agua transformada en vino, pero la señal es Él es el esposo. Jesús entra al templo y saca a la gente del templo, ¿no? Y hace un acto de justicia en el templo. ¿Y cómo se manifiesta Él? Como el templo. Nosotros vemos en Juan, capítulo 4, que Jesús habla con la samaritana y le dice, yo te voy a dar esta agua. ¿Cómo se está presentando ahí Jesús? Bien, pero ¿qué figura? ¿Por qué le pregunta a Jesús a la mujer samaritana, trae tu esposo? ¿Por qué el esposo? Estamos hablando del agua, ¿qué tiene que ver mi esposo? Para indicarle que la conocía, pero ¿qué es lo que necesita esa mujer? Si tiene 5 maridos y el que tiene ahora no lo es, ¿qué necesita ella realmente? El verdadero esposo. Porque todos los patriarcas en la antigüedad, o la mayoría de los patriarcas en la antigüedad, ¿dónde consiguieron esposa? ¿Al lado de qué? De un pozo. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que en Juan 6, Jesús convierte, o mejor dicho, multiplica los panes y los peces. ¿Cuál es el milagro? Bien. ¿Cuál es la señal? ¿Qué dice Jesús después de esto? Yo soy el pan de vida. ¿Ven la diferencia? O sea, una cosa es el milagro y otra cosa es la señal. El milagro es, se multiplican los panes. Pero ¿cuál es la señal? Yo soy el pan. Y eso se conecta con el maná. Y después llegamos a Juan 8 y vemos que, por ejemplo, en Juan 8, Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Cuál es el milagro? Bien. ¿Cuál es la señal? Yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 11, Jesús encuentra a uno que está muerto llamado Lázaro. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la señal? Sí, y algo más dice. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo importante, el milagro o la señal? La señal. Porque el milagro solamente manifiesta quién es Él. Entonces cuando Juan, en capítulo 1, cuando Natanael le dice, se da cuenta de lo que está diciendo Jesús, él está viendo que Jesús está teniendo, como podríamos decir, superpoderes, porque me está diciendo algo raro, te digo ojo de la higuera. Después me está diciendo que hay ángeles que van a descender sobre el Hijo del Hombre, que de hecho, no nos da el tiempo, pero podemos analizar la profecía de Daniel 7, cuando Daniel habla de el Hijo del Hombre. ¿Saben en referencia a qué está diciendo el Hijo del Hombre? Es aquel que tiene el dominio. Después lean capítulo 7 de Daniel. Entonces, Jesús está mostrando cosas para manifestarse Él como el Rey de los judíos. Por eso Él dice, tú eres el Rey de los judíos. Entonces, ahora vas a ver algo mayor que eso. Que no solamente soy el Rey, sino que es Dios mismo, es el templo frente a vos. Entonces dice, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo soy el templo. Por eso la clave del Evangelio de Juan es poder comprender quién es Él realmente. No solamente lo que hizo, no sus milagros, porque eso nos llama la atención, divino, perfecto. Pero Jesús no hace milagros porque está aburrido, ni porque quiere darle de comer a algunos que tienen hambre, sino porque Él quiere manifestarse como aquel que es el pan de vida, es el agua, es el esposo, es el templo, es la resurrección a la vida, es el camino, lo que vos quieras. La gente necesita, no el milagro, necesita conocer a la señal, o sea, aquel que está detrás del milagro. Por eso, nosotros cuando analizamos Juan 1, no podemos despegar Juan 1 y cualquier otra parte de Juan y de todo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque es aquel que se está manifestando como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo Juan está todo relacionado o puntualmente relacionado con el Génesis. Por eso estamos haciendo este ejercicio de analizamos todo Génesis para ver cómo eso también nos ayuda a comprender todo lo que viene. Uno cuando está estudiando Juan nunca iría a Génesis, a analizar Génesis para poder comprender Juan. Pero Juan cuando escribió está atando todo lo que está escribiendo al Antiguo Testamento, especialmente a Génesis, a este encuentro entre Jacob. Y si no tuvimos tiempo, pero en Génesis 32, Jacob se va a encontrar con el ángel y ahí le van a cambiar el nombre, ¿no? Y esto es lo que decíamos al principio. Tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se cambió de Jacob a Israel. ¿Está bien? Entonces, Juan lo que quiere hacer es conectar todo el Antiguo Testamento para que nosotros podamos comprender cuál es la idea.
Y Jesús se está mostrando como aquel que es el lugar donde la presencia de Dios ahora está. Ya no hay un lugar geográfico, sino que ahora la presencia de Dios está en Cristo. Pero Cristo se fue. ¿Y dónde está ahora la presencia de Dios? En el nuevo templo. ¿Cuándo fue la inauguración del nuevo templo? En el Pentecostés. Lean Hechos 2 y se van a dar cuenta que esa inauguración del templo está vinculada con la inauguración del templo en Primera de Reyes, con la inauguración del tabernáculo en Éxodo 14, porque todo está conectado. No hay manera. Jesús está haciendo un trabajo de cumplir, de llevar a la realidad todo lo que nosotros leímos en el Antiguo Testamento. Ese es el trabajo que, insisto, hacen los evangelistas y es el que estamos tratando de hacer en este tiempo de acá a fin de año, de descubrir cómo el Génesis, por ejemplo, uno de los libros del Antiguo Testamento, me da todo el material que yo necesito para poder descifrar estas cuestiones hasta un tanto raras, ¿no? Porque si nosotros nos vinculamos, yo la verdad no entendía nunca por qué Natanael le dice, te vi debajo de la higuera, qué tiene que ver la higuera, qué tiene que ver los cielos abiertos, qué tiene que ver los ángeles, qué tiene que ver la escalera. Está todo conectado, porque así funciona la Biblia, ¿no? Y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Oramos. Te bendecimos, Señor, te honramos, porque tu palabra no es algo mágico, es sobrenatural. Tu palabra tiene esa intención de parte del Espíritu de revelarnos a tu Hijo. No de revelar lo que Jesús hizo simplemente como un milagrero más, sino como alguien que se manifestó como eso que necesitamos, que tanto necesitamos, que muchas veces anhelamos, pero no nos damos cuenta que solamente tu persona puede satisfacernos. Tú eres aquel que es el templo, es la presencia, es la bendición, es el agua, es la resurrección y la vida, es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida, es el agua que sacia. Señor, tú eres todo eso. Y todo eso estaba encerrado en la persona de Jesús. Y te glorificamos porque nos has querido revelar a tu Hijo. Y nosotros en Él podemos encontrar la bendición de nuestras vidas. Porque ahí está la presencia. Y hoy tenemos la responsabilidad de, a través de tu Espíritu Santo, ser también ese templo que lleva a donde vamos esa presencia. Señor, queremos reflejar a este mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que la presencia de Dios está en nosotros. Y si la presencia de Dios está en nosotros, nuestra vida es diferente. Nuestra vida se humilla, suelta la soberbia, como leíamos en Sofonías. Nuestra vida perdona. Nuestra vida se declara culpable cuando es inocente. Nuestra vida se rinde ante los demás porque quiere glorificar al Dios de las obras. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y bendecí lo que hagamos también en el culto, que podamos reconocerte como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.